Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodos y quiero que las tengan ahí abiertas. Éxodos capítulo 3, Éxodos capítulo 16. Y en esta mañana, o en esta tarde más bien, yo quisiera hablarte sobre el tema conociendo a Dios en medio de la aflicción. Conociendo a Dios en medio de la aflicción. Y para esto vamos a estar dando lectura a varios versículos del capítulo 3 y del versículo 6 del libro de Éxodos. Y vamos a comenzar con el versículo 14 y 15 del capítulo 3. Versículo 14 y 15 del capítulo 3. Y dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Luego más adelante en el versículo 15 dice: este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. La semana pasada yo estuve platicándoles a ustedes sobre el tema el Dios de la próxima generación. No sé cuántos recuerdan, cuántos se conectaron, pero hablamos sobre el Dios de la próxima generación. Y hablamos sobre lo importante que es que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobre lo que Dios ha hecho, sobre las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablamos de que como aquel pueblo, sus generaciones, después que entraron a la tierra prometida, no conocían a Dios como sus padres lo habían conocido, porque llegó un momento en el cual dejaron de hablarle a los hijos o a los nietos, y llegó un momento en que aquella nueva generación no sabía de las obras, de las cosas que Dios había hecho cuando los libertó de Egipto, cuando los trajo durante todo el desierto, cuando entraron a la tierra prometida. En algún momento se olvidó de continuar hablándole a las próximas generaciones lo que Dios había hecho. En el versículo 15, después que Dios le habla a Moisés, dándole las instrucciones, dándole el llamado de que él sería el libertador del pueblo de Israel, Moisés tiene una inquietud y dice: bueno, ¿cómo voy a llegar en medio del pueblo y decir: hey, yo soy su libertador? Yo los voy a sacar de esta esclavitud. Ellos no me van a creer. ¿Cómo me presento ante ellos? ¿Con qué credencial me presento ante ellos diciendo que yo soy el delegado o el llamado, el escogido para levantarme y librarlo de un yugo que ya había durado más de 400 años? Dios le habla a Moisés y le dice: cuando te presentes al pueblo de Israel, cuando hables con ellos y te pregunten quién te envió, simplemente dile: yo soy el que soy. Ese fue el que me envió. Y en el versículo 15 dice: este es mi nombre para siempre, con el cual me recordarán por todos los siglos. O sea, había una ordenanza, había algo que Dios había establecido de que ese era su nombre y que por los siglos de los siglos así iba a ser reconocido. Hay momentos en nuestra vida en los cuales nosotros creemos que sí le servimos a un Dios poderoso. Estamos conscientes que nuestro Dios tiene poder para cambiar las circunstancias que atravesamos. Estamos conscientes que Dios tiene poder para sanar. Dios tiene poder para libertar. Dios tiene poder para restaurar. Y estamos conscientes de que le servimos a un Dios grande y a un Dios de poder. Amén. Pero cuando nosotros y nuestra fe es probada en medio de una crisis, en medio de un divorcio, en medio de una bancarrota, en medio de la falta de trabajo, del desempleo, en medio de una crisis familiar, en medio de una enfermedad, aún en medio de una muerte, entonces como que ya no creemos que Dios está ahí presente y activo en nosotros. Siempre es fácil creer en Dios cuando las cosas marchan bien, pero cuando las cosas comienzan a marchar mal, como que nos desconectamos y nuestra fe comienza a menguar, y es normal.
somos seres humanos. La aflicción comienza a atacarnos y nos enfocamos más en el problema que en el Dios Todopoderoso. Por eso Dios le dice a Moisés, porque él sabía de antemano que no iba a ser fácil liberarlos de Egipto, mucho menos iba a ser fácil lo que ellos iban a atravesar y a enfrentar en el desierto. Tampoco iba a ser fácil tomar posesión de la tierra prometida, porque ellos tenían que enfrentarse a otras naciones más fuertes que ellos, más poderosas que ellos. Entonces ellos, durante todo ese caminar, durante todo ese proceso de la esclavitud a la tierra prometida, había un desierto que ellos iban a pasar. Dios los iba a libertar de Egipto, pero iban a pasar por un desierto en el cual su vida iba a ser procesada, su fe iba a ser procesada y tenían que pasar por ese desierto. Muchas veces nosotros queremos llegar a la tierra prometida. Después que oramos y Dios nos liberta de la esclavitud, tal vez de una adicción, de algún problema difícil, y Dios nos da una promesa, ya queremos entrar a la promesa, se nos olvida que hay una antesala, que hay un antes, el cual tenemos que enfrentar para tomar la tierra prometida. Entonces Dios le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel que yo soy el que soy, y que así yo quiero que me conozcan ellos, las generaciones después que ellos y las que siguen después de ellos. ¿Por qué? Porque ese será mi nombre por el cual yo quiero ser recordado. Ahora bien, ¿qué significa el yo soy? Lo cantamos hace rato, el gran yo soy. ¿Qué significa ese nombre? Yo soy el que soy. Ese nombre significa el que está presente y está activo. Era importante que esta nueva generación que estaba conociendo a Dios reconociera y entendiera que el Dios que sus padres le habían enseñado era un Dios que estaba presente, pero también estaba activo. ¿Por qué? Porque cuando estamos atravesando momentos difíciles, primero que nada, ya no creemos que Dios está presente y mucho menos creemos que está activo. Porque decimos, bueno, si Dios está presente, ¿por qué mis hijos se fueron de la casa? Si Dios está presente, ¿por qué mi esposo me abandonó? ¿Por qué estoy atravesando este divorcio? Si Dios está presente, ¿por qué estoy desempleado o desempleada? Si Dios está presente, ¿por qué me dieron este diagnóstico de esta enfermedad? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué estoy solo? Entonces, en los momentos de la aflicción, lo menos que creemos es que Dios está presente. Y mucho menos creemos que Dios está activo. Porque ¿cómo es posible que esté presente y estoy pasando por lo que está pasando? ¿Cómo tú me vienes a decir a mí que estoy Dios activo cuando no he visto que está tomando acción a mi favor para cambiar las circunstancias que yo estoy atravesando? Dios sabía de antemano que el pueblo de Israel, al igual que nosotros, éramos un pueblo duro y un pueblo incrédulo. Un pueblo que muy pronto se nos iba a olvidar las promesas de Dios. Un pueblo que era muy fácil que nosotros nos olvidáramos de lo que Dios estaba haciendo a favor de cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros prestemos atención. Prestemos atención a lo que Dios está haciendo a nuestro favor y a favor de nuestra casa. Entonces, vámonos ahora al capítulo 6. Capítulo 6, versículo 2 al 9. Vamos a ver lo que Dios comienza a recalcarle a Moisés. Y es algo que me llenó de gozo cuando yo lo leía. En el capítulo 6, vamos a leer del versículo 2 en adelante. Dice, habló todavía Dios a Moisés y dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre de Jehová me di a conocer. Mas en mi nombre de Jehová no me di a conocer a ellos. O sea, que
Dios se había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios todopoderoso. Pero el gran yo soy, que en hebreo es Yahvé, que significa Jehová, que el significado es el Dios presente y activo. De esa forma ellos no habían conocido todavía a Dios. Abraham, Isaac y Jacob habían reconocido a Dios como el Dios todopoderoso. Sabían que le servían a un Dios que cumplía las promesas, que tenía el poder para cumplir cada promesa que había dado a ellos. Pero no habían tenido la necesidad de ver a un Dios actuando en las circunstancias que estaba Moisés o estaba el pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud. Ahora Dios le está diciendo: no solamente soy aquel Dios todopoderoso, como me conoció Abraham, Isaac y Jacob, sino que ustedes van a conocer algo más sobre mí. Ahora me van a conocer como Yahvé, como Jehová, como el Dios que se hace presente y se hace activo. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a pasar por una situación que ellos no pasaron. Ustedes van a enfrentar una situación de esclavitud, en el desierto, que ellos no tuvieron que presenciar. Entonces me van a conocer de una forma diferente a como me conocieron sus padres antepasados. Me van a conocer no solamente como el Dios todopoderoso, ahora me van a conocer como un Dios que se hace presente y como un Dios que se hace activo. Esa es la forma que ustedes me van a conocer. Entonces en esta área ellos comenzaron a entender lo que Dios estaba hablando a ellos. En el versículo 3 del capítulo 6 sigue diciendo, o el 4: también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los hijos de Israel, y me acordé de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con brazo grande. Cuando Dios le da a Moisés una palabra, le dice: te vas a presentar a ellos y me vas a presentar como el Dios que se hace presente y el Dios que se hace activo. Le vas a recordar que yo soy el Dios que le sirvieron sus padres. Yo soy aquel Dios que le dio una promesa. Yo soy aquel Dios que hizo un pacto con ellos. En estos momentos, lo que ustedes están atravesando, no me voy a olvidar del pacto que hice con sus padres. Y comienza a darles varias promesas, o a recordarles varias promesas en estos versículos. Y luego en el versículo 7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces Moisés comienza a decir: yo soy me envió a ustedes. No solamente el Dios todopoderoso de nuestros antepasados, sino un Dios que ahora se hace presente y se hace activo. Y comienza a recordar cada una de las promesas que Dios había hecho a sus padres antiguos, como Abraham, Isaac y Jacob. Pero miren lo que dice el versículo 9. En el versículo 9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Moisés les estaba diciendo: yo vengo en representación de Dios. Van a conocer a Dios de una forma bien diferente a como la conocieron nuestros padres antepasados. Es el mismo Dios, pero ahora lo van a conocer diferente. El trato va a ser diferente, el trato va a ser más personal, porque nosotros vamos a pasar por un sinnúmero de cosas o de procesos o de pruebas que nuestros padres no tuvieron que atravesar. Aquel Dios todopoderoso que dio promesas, ahora las va a activar a favor de nosotros.
Vamos a ver y a presenciar cosas que nuestros padres no pudieron ver y presenciar. Sigue siendo el mismo Dios, pero el trato es diferente porque lo que estamos enfrentando ahora es diferente. Y comienza a decirle estas cosas. Y en el versículo 8 dice: yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os daré por heredad. Y luego dice: yo Jehová. O sea, una vez, yo, el Dios que se hace presente, yo, el Dios que se hace activo, yo soy ese Dios que estaré con ustedes durante todo este camino y durante este proceso que va a ser doloroso, o ha sido doloroso, porque ya llevaba más de 400 años en esclavitud. Pero el versículo 9, lo que me llamó la atención, dice que el pueblo no escuchaba a Moisés, o no pudo escuchar a Moisés, porque la congoja que ellos tenían de espíritu y la servidumbre que ellos estaban pasando no les permitía escuchar. Y hoy en día habemos muchos de nosotros así. Dios nos ha dado promesas. Dios ha hablado a favor de nosotros. Dios ha tenido un trato diferente y especial con nosotros. Dios ha tenido un trato muy especial con nosotros. Pero nosotros no estamos escuchando esas promesas ya. Nosotros no estamos atentos. Nuestro oído ahorita no está atento a todo lo que Dios ha venido hablando a nuestro favor. ¿Saben por qué? Porque la congoja de nuestro espíritu es más grande. Y nos estamos enfocando más en el problema, en la circunstancia, en la situación, que en cada promesa que Dios ha hablado a favor de cada uno de nosotros. Por eso, en esta tarde yo quise titular este mensaje: conociendo a Dios en medio de la aflicción. Aquel grupo de israelitas habían oído del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no lo habían conocido activo a favor de ellos todavía. Sabían que sus antepasados le habían servido a un Dios grande y poderoso, pero todavía no habían pasado por una prueba grande en la cual ellos vieran el poder y la manifestación de Dios. Nosotros atravesamos problemas y circunstancias y le creemos a Dios, pero no lo creemos como el Dios sanador hasta que tenga que sanar nuestro cuerpo. No lo creemos 100% como el proveedor hasta que lo veamos proveyendo a nuestro favor. A veces Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles y dolorosas, porque es la única forma que nosotros podemos reconocer ese lado de Dios. Él permite que pasemos por procesos difíciles porque es la única forma que Él puede revelarse a nosotros, haciéndose presente y haciéndose activo en medio de la aflicción y en medio del problema. Entonces, en esta tarde yo te pregunto a ti: ¿cómo conoces tú a Dios? Si yo te pregunto en esta tarde, dime, ¿cómo miras a Dios? ¿Quién es Dios para ti? Aquellas personas que han recibido sanidad en su cuerpo van a decir: Él es mi sanador, porque Él me sanó de cáncer. Aquellas personas que sus hogares han sido transformados, ellos van a decir: Dios es mi restaurador, porque Dios restauró mi relación, Dios restauró mi matrimonio. Aquellos que han pasado por momentos de dificultad financiera van a decir: Dios es mi proveedor, porque hubo un momento en mi vida en que lo perdí todo, perdí el trabajo y perdí todo, y no me faltó nada porque Dios estuvo proveyendo para mí. Entonces, en esta tarde yo quiero que tú medites: ¿quién es ese Dios para ti? ¿Cómo conoces tú a Dios? Porque aunque tú estés atravesando un momento difícil en tu vida en esta tarde, aunque estés atravesando un momento y una circunstancia dura a tu vida hoy, de esa es la forma que tú vas a conocer a Dios. Por eso, cuando Dios le habla a Moisés en el versículo 2 del capítulo 6, dice: yo soy el Dios de tus padres. Yo me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Pero mi nombre, Jehová, el yo soy, ese nombre todavía yo no me lo había revelado a ellos. Entonces, ¿cuál es el trato
trato que Dios está teniendo contigo hoy, de qué forma Dios quiere que tú lo conozcas. A veces estamos tan concentrados en el problema, en la enfermedad, en el dolor de un divorcio, en el dolor de la partida de un hijo. Estamos tan concentrados en el dolor de un problema económico y financiero, y hemos cerrado nuestros oídos a la palabra de la promesa que Dios está lanzando a nuestro favor en ese momento. Si tú estás pasando por un momento de crisis económica, es porque Dios quiere que tú lo conozcas hoy como el proveedor. Si tú estás atravesando el día de hoy una enfermedad, es porque Dios quiere que tú lo conozcas como tu sanador. Si tú estás pasando por un problema en tu hogar, en tu matrimonio, con tu esposo, tu pareja, tus hijos, es porque Dios quiere que tú lo conozcas como el restaurador. Si hay crisis en tu vida, Dios quiere que tú lo conozcas como la paz. Entonces, no estemos quejándonos o afligiéndonos tanto en lo que estamos atravesando, sino vamos a abrirnos a ver cómo Dios quiere que lo conozcamos el día de hoy. En medio de nuestra crisis, ya no es hora de estar quejándonos, ya no es hora de estar llorando, ya no es hora de estar llamando a la atención, lamentándonos, sino que es hora de irnos a una intimidad profunda con Dios y ver de qué forma Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él el día de hoy. Amén. ¿Quién es Dios para con cada uno de nosotros? ¿Cómo lo podemos conocer? En el capítulo 2, versículos 23 y 25, cuando el pueblo estaba en esclavitud, Dios quería que el pueblo entendiera que en medio de su aflicción, Él era un Dios presente y un Dios activo. Recuerden, Yahvé, Jehová, es el Dios, el carácter del Dios presente y el Dios activo. Y esa era la forma que Dios quería que el pueblo de Israel lo conociera en medio de aquella esclavitud. Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 25 dice: oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. Hay 4 cosas importantes en estos versículos de lo que Dios quería que el pueblo supiera de Él en estos momentos de aflicción, en estos momentos de crisis. Y es la misma forma que Dios quiere que tú lo conozcas el día de hoy. En medio de tu problema, en medio de tu aflicción, Dios quiere que tú sepas que como Él es un Dios que está presente y que está activo en medio de tu aflicción, Él quiere que tú sepas que Él es un Dios que escucha primeramente. Él es un Dios que escucha. Por eso dice este versículo: oyó Dios su gemido. Yo en muchas ocasiones, y he escuchado otros decirlo, pensamos que en medio de nuestro dolor o en medio de la angustia oramos y oramos, y a veces sentimos que Dios está distanciado. A veces sentimos que Él no está escuchando nuestro clamor. Pero en esta parte Dios quería que el pueblo entendiera que aunque ellos pensaban que Él se había olvidado de ellos, Él no lo estaba haciendo. Por eso dice: Dios oyó su gemido. En esta tarde yo quiero que tú sepas que no importa lo que estás atravesando, Dios está escuchando lo que tú estás orando. Dios está escuchando tu gemir, Dios está escuchando tu oración, Dios está escuchando tu clamor. Por eso el salmista decía en el Salmo 34:4: busqué a Jehová y Él me oyó. En el versículo 6 del mismo Salmo dice: este pobre clamó y Él lo oyó. Y luego en el mismo capítulo, en el versículo 15 dice: atentos están sus oídos al clamor. Y en el versículo 17 del mismo Salmo dice: claman los justos y Jehová los escucha. Así que no importa lo que tú estés atravesando en este momento en tu vida, yo quiero que tú sepas que el gran yo soy, el Dios Todopoderoso, Él está presente y Él está activo en medio de tu problema, y Él está escuchando tu clamor.
Él está escuchando tu oración. La segunda parte de ese versículo dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Es decir, se acordó de las promesas que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo quiero que tú sepas que cada palabra que Dios ha hablado sobre tu vida, cada palabra que Dios ha hablado sobre tu familia, cada palabra que Dios ha declarado a favor tuyo, de tu ministerio, de tu casa, de tu hogar, sobre ti, sobre tu cuerpo, Dios se acuerda de cada promesa que Él ha hecho. Es fácil nosotros en momentos de aflicción y en momentos de crisis llegar a creer que Dios no nos escucha, y más allá llegar a pensar que Él se olvidó de todas las promesas que nos ha hecho. Pero en esta tarde yo quiero que tú sepas que en medio de tu aflicción Dios quiere que tú sepas que Él te escucha y que Él se ha acordado y que se acuerda de cada promesa que Él ha hecho a tu favor. ¿Sabes por qué? Porque Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Lo ha hablado y no lo cumplirá. Es muy fácil perder la calma en el tiempo de aflicción. Es muy fácil perder la fe en el tiempo de la aflicción. Es muy fácil llegar a creer que Dios no nos escucha. Y todavía es muy fácil llegar hasta creer que cada promesa que Él ha hablado a nuestro favor no se cumplirá. Pero en esta tarde yo quiero que tú sepas que ese Dios que está presente y que está activo todos los días de tu vida ha escuchado tu clamor y también se ha acordado de cada palabra que Él ha hablado sobre ti, sobre tu casa y sobre tu hogar. En ese mismo versículo dice que no solamente Dios escuchó el gemido del pueblo y se acordó de lo que había hablado, sino que dice, y miró a los hijos de Israel. Cuando está diciendo que miró a los hijos de Israel, está diciendo que Él está atento, que está teniendo una intimidad con ellos. En el momento de la aflicción, Él quiere que entendamos que Él se ha detenido a observar detalladamente cada proceso doloroso que tú estás pasando. Él se ha detenido no solamente a oírte, no solamente a recordar sus promesas que ha declarado sobre tu casa, sobre tu hogar y sobre tu familia, sino que cuando dice Dios miró a los hijos de Israel, en otras palabras, Dios ve tu dolor, Dios ve tu quebrantamiento. Dios ha visto tus lágrimas que tú derramas en la oscuridad de la noche. Dios ha visto tus aflicciones. Dios ha visto tu corazón. Y Dios está listo y dispuesto para obrar a tu favor en medio de la aflicción que tú estás pasando en estos momentos. Dios se ha detenido a observar lo que tú estás pasando. Y Dios en estos momentos está reconociendo el problema que tú estás pasando y está reconociendo que tal vez ha llegado el momento de que Él tenga que actuar a tu favor. Eso lo vemos en el mismo versículo que dice, y Dios oyó el gemido del pueblo y se acordó de sus promesas y miró a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. Cuando dice y los tuvo en cuenta, dice que eso quiere decir y reconoció que era el momento de actuar a favor del pueblo. Y reconoció que era el momento de activarse a favor de lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Entonces en esos momentos, en tu momento de crisis, en tu momento de dolor, Dios no se ha olvidado de ti. Dios quiere que tú lo conozcas más íntimamente. Dios quiere que tú lo conozcas más personalmente en ese momento. Dios quiere darte un trato especial en ese momento y Él quiere decirte, yo soy el gran yo soy. Yo soy el Dios todopoderoso, pero también soy ese Dios que se hace presente y se hace activo en medio de tu problema.
Yo soy ese Dios que ahorita en estos momentos de tu aflicción y de tu dolor te estoy tomando en cuenta. No estoy ignorando tu dolor, no estoy ignorando tu necesidad, no estoy ignorando lo que estás pasando. Si alguien se está dando cuenta de tu proceso doloroso, es Dios. A veces nosotros vivimos en una casa o tenemos un círculo de familiares íntimos, los que están en la casa obviamente, los que están fuera de la casa, o nuestras amistades, nuestro círculo íntimo y personal, y a veces es muy fácil esconder de ellos nuestro dolor. A veces es muy fácil esconder de nuestro círculo íntimo lo que estamos pasando, nuestro dolor, nuestra necesidad, nuestras decepciones, nuestras desilusiones, todo. Somos muy buenos a veces para fingir y demostrar lo que no estamos viviendo en sí. Estamos escondiendo muchas veces nuestro dolor, estamos escondiendo muchas veces nuestra amargura. Y tú puedes decir, bueno, mi esposo ni en cuenta de lo que yo estoy sufriendo, porque yo disimulo ante él. Mis hijos ni en cuenta lo que yo estoy sufriendo, porque yo disimulo. Mis compañeros de trabajo con los cuales me siento al lado de su escritorio 8 y 10 años, o 10 horas al día, ni en cuenta lo que yo estoy sufriendo, porque yo disimulo muy bien. A veces sí podemos disimular nuestro dolor. A veces sí es muy bueno que estamos disimulando lo que está pasando. Pero ¿sabes quién te toma en cuenta? ¿Sabes quién está mirando tu dolor? ¿Sabes quién sabe exactamente, paso a paso, detalle a detalle, cada suspiro que tú haces al día de dolor, de angustia, de desesperación y clamor? Dios. El Dios que se hace presente y el Dios que se hace activo. El gran yo soy. Ese Dios que en medio de tu aflicción, Él está oyendo. Ese Dios que en medio de tu aflicción, Él se acuerda de cada promesa que ha lanzado sobre ti. Ese Dios que no solamente escucha y se acuerda de sus promesas, sino que está mirando lo que está pasando. Se está interesando en lo que está pasando y te está tomando en cuenta. Es decir, que está diciendo, ya llegó la hora que yo tome acción a favor tuyo. Ya llegó la hora que yo cambie tu circunstancia, tu problema y la situación de tu casa, de tu hogar, de tu cuerpo, de tus finanzas, de tu hogar. Ha llegado la hora que ese clamor y ese dolor llegó hasta el trono de la gracia. Y Dios dice, llegó la hora de que yo tome acción. Llegó la hora de que mi hijo y mi hija no solamente me conozcan como el Dios Todopoderoso. Llegó la hora que me conozcan como el gran yo soy. Como el Dios que me hago presente, pero también como el Dios que estoy activo en medio del problema y en medio de la situación que ellos están atravesando. Eso era el trato que Dios estaba haciendo con el pueblo en esos momentos. Dios estaba viendo, Dios estaba consciente de lo que a ellos les estaba pasando. Por eso en el versículo 7 y 8 de Éxodo 3 dice, ciertamente yo he visto tu aflicción. Dios hablándole al pueblo de Israel. Yo he visto tu aflicción y he escuchado tu clamor. Y a causa de sus capataces, dice, pues estoy consciente de tu sufrimiento y he descendido para liberarlo de las manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra y llevarlos a una tierra espaciosa donde fluya la leche y la miel. Dios está diciendo, yo estoy viendo y por eso he venido a tu rescate. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo en estos días a cada uno de nosotros. Y con estos versículos quiero concluir, porque no solamente Dios quiere que en medio de tu dolor y en medio de tu aflicción tú lo conozcas como el Dios que escucha, como el Dios que ve, como el Dios que se recuerda, como el Dios que toma cuenta, sino que también en medio de tu dolor y en medio de tu aflicción, Dios quiere que tú lo conozcas como un Dios de pacto, como un Dios que cumple sus promesas. Por eso en el versículo 17 dice, yo te sacaré de la aflicción, promesa número 1, y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Luego en el versículo 20 da otra promesa, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto, a los enemigos.
En el versículo 21 dice: yo daré gracia a este pueblo. No importa lo que tú estés pasando, el favor y la gracia de Dios está sobre ti en este momento. Sigue dándole promesas en el capítulo 6 y versículos 6, 7 y 8, y dice: te libertaré de la opresión de lo que estás sufriendo. Te redimiré, te voy a rescatar con mi brazo todopoderoso, y verás grandes promesas y prodigios que se van a cumplir a tu favor. Luego en el versículo 7 sigue diciendo: te tomaré por pueblo y seré tu Dios. Tú serás parte mío, yo seré parte tuya. Tú serás mi pueblo y yo voy a ser tu Dios que está presente, tu Dios que se hace activo. Dios comienza y continúa dando promesas sobre cada uno de ellos en ese momento. Y en el versículo 8 dice: te tomaré de la tierra, por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y la daré a ustedes por herencia, yo, Jehová. En medio de tu aflicción, Él te dice: yo soy el gran yo soy. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios que se hace presente. Pero sobre todas las cosas, yo soy el Dios que está presente y que está activo. Yo quiero que tú te pongas de pie en